Shalom, bendiciones a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ministerios Renovando los Muros. Hemos decidido iniciar una nueva serie de enseñanzas que hemos llamado Prosigo hacia el Blanco. Como primer tema tenemos que es la tentación. Iniciaremos leyendo Lucas 22 del 45 al 46, que dice así: Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. La palabra tentación, si la buscamos en el griego, veremos que aparece periasmos. Aparece en el Strong 3986, que significa poner a prueba, por experimento del bien para disciplinar o para experiencia del mal como provocación. Si la buscamos en el hebreo, vamos a encontrar que es la palabra nasá. Aparece en el Strong 5254, que significa probar, probar a alguien o poner a prueba. En otros conceptos lo usan como tentar a alguien. Si vemos lo que sería la palabra periasmos y la palabra nasá, tienen el mismo significado, y eso nos da que van al mismo punto, que tentación es igual a prueba o probar a alguien. Santiago nos enseña que ese debería ser el concepto correcto. Veamos Santiago 1 del 2 al 3, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si buscamos estos versículos en el griego, vamos a encontrar que la palabra prueba es la palabra dokimio. Aparece en el Strong 1383, que significa prueba, por implicación confiabilidad, digno de confianza, que es igual a prueba, acción de probar, autenticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos saber que la demostración de autenticidad de nuestra fe produce paciencia. Pero antes de seguir avanzando, vamos a ver qué significa la palabra fe. Si buscamos la palabra fe en griego, vamos a encontrar que es la palabra pitis. Aparece en el Strong 4102, que significa persuasión, es decir, credibilidad, moralmente convicción, específicamente confianza, abstractamente constancia, es igual a fe, fidelidad o fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado correcto de fe es fidelidad. Podemos verlo con un ejemplo que le daré. Si nosotros tenemos una relación con una pareja, lo primero que vamos a iniciar es con la credibilidad. Vamos a ver si lo que nos dice esa persona es verdad, y aún esa persona va a ver si nosotros decimos siempre la verdad, para que después de eso conlleve a la convicción. Esa persona o nosotros nos vamos a convencer de que la persona que tenemos junto a nosotros es la correcta, es la indicada, y que podemos confiar en esa persona. Después de eso vamos a tener que mantener una constancia, vamos a tener que ser constante, mantener esa credibilidad, esa convicción y esa confianza. Pero para poderla mantener se debe de llegar a una fidelidad. Las dos personas deben de llegar a ser fieles para poder mantener esa credibilidad, esa convicción y esa confianza. Sin fidelidad se puede destruir toda la credibilidad, la convicción y la confianza que tiene esa persona. Y así trabaja Jehová con nosotros. Él es fiel a su palabra, y nosotros también debemos ser fiel a su palabra. Si buscamos transliterar la palabra pitis al hebreo, vamos a encontrar la palabra emuná, que es el Strong 530. Esta palabra significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Pueden encontrar que también es firmeza, fielmente, lealtad, fidelidad. Esta palabra proviene de la palabra emun, que significa establecido, es decir, figurativamente confiable, también abstractamente confiabilidad, que es igual a fiel, verdad o verdadero. Como podemos ver, la palabra pitis y la palabra emuná van al mismo concepto, que sería fidelidad. La idea de esto es de que nuestra demostración de autenticidad de nuestra fe produzca en nosotros paciencia, pero esa demostración de fe debe de ser por medio de fidelidad. Así que podemos ver que la palabra pitis y emuná tienen el mismo significado, que es fidelidad. Así que podemos decir de que la demostración de nuestra autenticidad, la demostración de nuestra confiabilidad es en nuestra fidelidad, y que ésta produce paciencia. Santiago en este versículo no está hablando de una fe como creer o confiar, como aguardar confiadamente que todo saldrá bien. Santiago se está refiriendo a una demostración de fidelidad,
Debemos demostrar de que somos fieles, de que somos verdaderos. En eso es lo que estamos creyendo. Y que si aguardamos la palabra de Jehová, tenemos que serle fieles y verdaderos a esa palabra. Así que podemos ver la palabra paciencia. En el griego es la palabra hupomone. Aparece en el Strong 5281. Esta palabra significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. Constancia, que es igual a constancia, paciencia, perseverancia o perseverar. Esta palabra proviene de la palabra hupomeno, que está en el Strong 5278. Significa quedarse bajo, entre paréntesis detrás, es decir, permanecer, quedarse. Figurativamente resistir, es decir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, que es igual a padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido o sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la demostración de nuestra fidelidad produce paciencia. Esto lo enseña Pedro en 2 Pedro 1 del 5 al 7, vamos a leerlo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que vamos a entender qué significa la palabra virtud primeramente. La palabra virtud en el griego es la palabra arete, aparece en el Strong 703. Esta palabra significa propiamente hombría, valor, es decir, excelencia intrínseca o atribuida, que es igual a excelencia o virtud. Sabiendo esto, vamos a ver otra versión, la NTV. Vemos 2 Pedro 1 del 5 al 7, que dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Y de esto mismo se trata la fidelidad. A la fidelidad debemos darle una excelencia moral. Sin excelencia moral no demostramos que en verdad somos fieles a la palabra. A esa excelencia moral debemos darle conocimiento. Por medio del conocimiento vamos a saber cómo poder ser fieles. Al conocimiento con control propio debemos tener un dominio propio en nuestro cuerpo, en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Y al control propio con perseverancia. Si nosotros no somos constantes o no perseveramos en mantener esa fidelidad del mismo modo, sin importar la circunstancia que esté sucediendo, no estaremos logrando nada. Y de eso se trata la sumisión a Dios, que debemos de mantener nuestra fidelidad sujeta a la palabra de Dios, sujeta a sus órdenes, a su mandato, sujeta a todo lo que Él ha dicho y a ser iguales a Él. Así que la palabra fe en estos textos se está refiriendo a una acción de fidelidad. Y debemos ver que existen dos formas de ser probados. Una es por parte de Jehová y la otra es por parte de Hasatán. Las pruebas por parte de Jehová son usadas para dar a conocer nuestra conducta. Y podemos leerlo en 2 Crónicas 32:31, que dice así: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y de esto se tratan las pruebas que pone Jehová. Pero Jehová no nos pone pruebas para hacer lo malo. Y eso podemos verlo en Santiago 1 del 12 al 13, que dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y tentación vamos a verlo como también el impulso a hacer lo malo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado o impulsado a hacer lo malo de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero vamos a ver estos mismos versículos en otra versión, la NTV, que dice así: cuando sean tentados, es decir, impulsados a hacer lo malo, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás Él tienta a nadie, es decir, Él jamás impulsa a otro a hacer lo malo. Jehová puede probarnos para demostrar nuestra fidelidad. Ese va a ser siempre el primer objetivo, y sus pruebas buscan estimularnos a hacer el bien. Él nunca va a buscar que estemos en contra de la Torá, que vayamos en contra de los mandamientos. Él nunca nos va a impulsar a transgredir la Torá.
Y podemos ver que en varias ocasiones también él llegó a probar a su pueblo Israel. Eso aparece en Éxodo 15 del 24 al 26, que dice así: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová buscaba que con las pruebas sus pensamientos y deseos se hicieran notables. Eso lo podemos leer en Éxodo 16 del 2 al 3, que dice así: Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esos deseos que ellos sentían, Jehová usaría esos deseos a su favor para enseñarle al pueblo. Desde ese momento Él les establece el Shabbat y una regulación de la cantidad que debían comer. Y eso lo podemos leer en Éxodo 16, 4, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El día antes de Shabbat debían recoger una doble porción, porque en Shabbat no iban a poder recoger. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 16, 5, que dice así: Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y acá vemos que ya van dos pruebas. La primera prueba va a ser el que guarden el Shabbat, y la segunda prueba es de que el día sexto, antes de que comience el Shabbat, ellos deben de recoger una doble porción del alimento, porque días antes del Shabbat de los recogidos no debían de dejar para el otro día. Y eso lo podemos leer en Éxodo 16, del 16 al 19, que dice así: Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Acá vemos la segunda prueba. La primera prueba es guardar el Shabbat y recoger la doble porción de comida el día sexto. Y la segunda prueba es que entre semana ellos debían de recoger una cantidad de alimento que fuese suficiente para solamente ese día. Y no debían de dejar nada para el segundo día, y veamos qué sucede ahora. Pero ellos no obedecieron, y eso lo podemos ver en Éxodo 16 del 20 al 21, que dice así: Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Vemos que la segunda prueba que Jehová les colocó, ellos no la cumplían. Ellos comían y dejaban para el otro día de lo que habían recogido. Así que llegando ya el sexto día, Moisés les hace saber que debían de guardar doble porción. Ya habían fallado la primera prueba. Ahora vamos a ver qué sucede con la segunda. Llegando el sexto día, Moisés les hace saber que debían de guardar doble porción, porque al día siguiente sería Shabbat y no conseguirían pan en el campo. Y eso lo podemos leer en Éxodo 16 del 22 al 26, que dice así: En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres por cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Y lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará.
Aún así, algunos no hicieron caso y salieron a buscar pan en Shabbat, y eso lo podemos leer en Éxodo 16 del 27 al 30, que dice así: Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Podemos ver de que Jehová le colocó 2 pruebas. Una era de que debían de comer todo el mismo día, y el segundo, no salir a buscar pan en Shabbat. Ellos debían de guardar el día de reposo y agarrar sus dobles porciones para no salir. Aun cuando estuvo en el monte Sinaí, él los estaba probando. Y eso lo podemos leer en Éxodo 20, del 19 al 20, que dice así: Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí vemos que Jehová siempre los tenía puesto a prueba, y los probaba para mostrarles lo que había en sus corazones, y eso podemos leerlo en Deuteronomio 8 del 1 al 2, que dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y si lo vemos en la versión NTV, veremos que dice así: Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y de esto se trata la prueba que pone Jehová, para hacer saber si nosotros somos auténticos en nuestra fidelidad, si es verdadera, para hacer revelar nuestro carácter, si estamos viviendo una fidelidad fingida. Por esto se trata el ser probado. Y podemos seguir leyendo que él hizo que el pueblo pasara por pruebas para que por medio de la obediencia él les hiciera bien. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio 8 del 11 al 16, que dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que estuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y vemos que ellos eran probados, y que si demostraban que su fidelidad era auténtica, él les haría bien, los haría andar en prosperidad. Y también podemos ver de que aún con los profetas, Jehová los pondría a prueba también. Y eso podemos leerlo en Deuteronomio 13 del 1 al 3, que dice así: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. También podemos ver que él mantendría a las naciones cerca de Israel para probarlos. Eso podemos leerlo en Jueces 2 del 20 al 23, que dice así: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco os volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Esto era para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, y eso podemos verlo en Jueces 3 del 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán,
solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y vemos que esto sigue siendo lo que busca Jehová, no solamente del pueblo, sino hoy en día también de nosotros. Saber si vamos a seguir obedeciendo a sus mandamientos, saber si es auténtica nuestra fidelidad hacia su palabra. Aún con Gedeón, para escoger a sus hombres, Jehová le dijo que los iba a probar. Eso lo vemos en Jueces 7:4, que es así. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y veremos que la prueba sería beber el agua. Según aprobaran, serían escogidos. Y eso aparece en Jueces 7, del 5 al 7, que dice así: entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano hacia su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Acá vemos que solamente 300 pasaron la prueba de Jehová. Debemos entender que las pruebas que Jehová hace son para los justos, y eso lo podemos ver en el Salmo 11 del 4 al 5, que dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, porque él prueba sus corazones, dice Proverbios 17:3, que dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y podemos ver de que con estas pruebas él examina los más íntimos pensamientos del corazón, y eso lo podemos ver en el Salmo 26 del 1 al 3, que dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Esto lo hace él para sacar a relucir lo que está en nuestro corazón, y eso lo podemos ver en Jeremías 17 del 9 al 10, que dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y esto también lo hace él para ver si hay en nosotros camino de perversidad, como dice Salmos 139 del 21 al 24, que dice así: no odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él puede ver lo que está en nuestros corazones y pensamientos, y eso lo podemos ver en Jeremías 20 del 11 al 12, que dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Por lo que podemos ver de que él prueba a los que son justos, a aquellos que están guardando los mandamientos y que cumplen su palabra de totalidad. Y por eso él escudriña nuestros pensamientos y el corazón y saca a relucir lo que está en ello, para que se muestre que nuestra fidelidad es auténtica, que es verdadera. Además de esto, debemos ver de que él también salva a aquellos que demuestran ser rectos de corazón, a aquellos que demuestran ser justos, y podemos verlo en el Salmo 7 del 9 al 11, que dice así: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, mas escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra los impíos todos los días. Así que Él sacará a relucir lo puro de nosotros. Eso lo dice Job 23:10, que dice así: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro.
¿Por qué sucede esto? Porque al ser probados ninguna transgresión puede haber en nosotros. Y podemos leerlo en el Salmo 17 del 1 al 5 que dice así: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Así que Él no dejará de que nosotros resbalemos. Sin importar la dificultad, siempre Él nos va a dar una salida. Y eso lo podemos leer en el Salmo 66 del 8 al 12, que dice así: Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Vemos que Él los puso a prueba, los ensayó como se afina la plata, los hizo meter en la red, los hizo pasar por pesada carga, por fuego y por agua los probó también, y aún así después de todo eso Él los sacó a abundancia. Y esto lo podemos ver con David cuando habla sobre José, cómo mantuvo su fidelidad en la dificultad. Y eso aparece en el Salmo 105 del 16 al 22, que dice así: Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó, envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y podemos ver de que acá hay otra prueba de que José aún pasaba por pruebas cuando él entró en Egipto, y todas esas pruebas él aún así él se mantuvo fiel. Y por haberse mantenido fiel, Jehová lo bendijo, Jehová lo prosperó e hizo de que el rey los tuviese como su segundo al mando, como un gobernador en todo Egipto. Y vemos que la demostración de que nuestra fidelidad es auténtica, es verdadera, también trae en nosotros una salida, una bendición, una prosperidad. Debemos tomar en cuenta de que Jehová aún hoy en día a su pueblo los está probando, y también que más adelante los va a probar, como dice Zacarías 13 del 7 al 9, que dice así: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo los oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová mi Dios. Vemos que aún él va a seguir probando a su pueblo, y nosotros somos su pueblo. En cambio, a diferencia de Jehová, tenemos a Hasatán, que él usa los malos deseos de nuestro corazón para probarnos. Y eso lo podemos ver en Santiago 1 del 14 al 15, que dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si vemos la palabra concupiscencia en el griego, vamos a encontrar la palabra epitsumeo, que es el Strong 1937, que significa poner el corazón sobre, es decir, anhelar por, con derecho o de otra manera. Si lo buscamos en el hebreo, vamos a encontrar la palabra ta'avá, que aparece en el Strong 8378, que significa deseo o anhelo para un deleite o satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios anhelos o deseos para un deleite es atraído y seducido
producido. Entonces ese deseo, ese anhelo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yeshua nos enseña que de la mente salen los malos pensamientos y surgen los malos deseos. Eso lo podemos leer en Mateo 15:19, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si buscamos en el griego la palabra corazón, vamos a encontrar que es la palabra cardia. Aparece en el Strong 2588, que significa corazón, es decir, figurativamente, pensamientos o sentimientos, entre paréntesis, mente. Si la buscamos en el hebreo, vamos a encontrar que es la palabra lev. Aparece en el Strong 3820, que significa corazón, pero también es usado en forma figurativa como mente, de forma amplia para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Así que podemos ver de que el corazón hace referencia a la mente, y para demostrar esto vamos a leerlos en otras versiones. Por ejemplo, la PDT, que dice así: de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Y si lo vemos también en la BBL, diría así: porque lo que sale de la mente son pensamientos malos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Así que podemos ver de que el corazón es en representación a la mente en este caso, que de nuestra mente salen los malos pensamientos, surgen los malos deseos. Es en nuestra mente donde surge todo, donde todo comienza, y eso Hasatán lo usa a su favor para estimularnos a hacer lo malo. Voy a usar como ejemplo la historia de Job para demostrarle de que si nuestra fe se mantiene auténtica, no importa la circunstancia que nosotros lleguemos a pasar, el fin de toda la prueba siempre va a ser llevarnos a abundancia. Voy a iniciar desde el capítulo 1, vamos a leer desde el 1 al verso 5, que dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vean que acá ya lo están mostrando como una persona justa. Como ya lo hemos leído, son los justos los que son probados por parte de Dios. Y leemos el verso 2, que dice así: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaban de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque veremos que por medio de esto que él ya tenía, él iba a ser probado. Vemos desde el verso 6 al verso 12 lo que sucede. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en referencia a los ángeles, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo Jehová a Hasatán: ¿de dónde vienen? Respondiendo Hasatán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Hasatán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Hasatán a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Veamos acá de que ya Hasatán le está haciendo saber de que por ser Job justo, Jehová siempre lo tenía protegido y lo tenía en abundancia, porque guardaba sus mandamientos, porque era una persona justa. Pero vamos qué dice después, en el verso 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Hasatán: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán de delante de Jehová. Veamos qué pasa ahora. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este es el primer acontecimiento. Veamos qué sucede luego. Aún estaba hablando cuando
esto vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este es el segundo acontecimiento. Veamos qué sucede luego. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que acaban de acontecer 3 sucesos al mismo tiempo sobre todas las cosas que tenía Jod. Y todavía falta una más por ver, que está en el verso 18 y 19, que dice así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, 4 ya acontecimientos le habían pasado a Jod en el mismo momento. Y veamos qué respuesta dio Jod sobre esto. Desde el verso 20 al 22 vamos a leer. Entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, le pasaron estas 4 cosas y él solamente se postró a tierra y adoró. Y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jod ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que podemos ver de que Jod estaba asumiendo toda la responsabilidad de lo que estaba sucediendo, y él solamente sintió fue el querer adorar a Jehová, querer hacer saber de que aún con todo lo que estaba pasando él no iba a blasfemar contra su nombre. Y vemos que acá él cumplió con esto. Él demostró que su fidelidad es auténtica. Ahora vemos qué pasa luego de esto, que va a hacer Hasatán con demostrar que él sí era auténtico en su fidelidad. Vemos el capítulo 2 desde el 1 hasta el 6, que dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, en referencia a los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Hasatán vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Hasatán: ¿de dónde vienes? Respondió Hasatán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Hasatán: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él entre la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Hasatán y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extienda ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Hasatán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y vemos que Hasatán no se conformó con eso. Él quiere seguir probando a Jod, y ahora no solamente con quitarle las cosas, sino ahora en ir en contra de su propio cuerpo. Veamos qué sucede realmente. En el capítulo del 7 al 10, que dice así: entonces salió Hasatán de la presencia de Jehová e hirió a Jod con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Jod un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Jod con sus labios. Aún así Jod se mantuvo auténtico con su fidelidad hacia Jehová. Y podemos ver de que más adelante sucede algo con unos amigos. Estos 3 amigos de Jod, Elifaz temanita, Bilhad sujita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido a venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgaron su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y por 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos 3 amigos realizarían unos papeles muy importantes para Hasatán, porque por causa de estos 3 amigos, Jod también llega a pasar por unas pruebas. Estos 3 amigos más adelante empiezan a hablar con Jod y empiezan a incitarle de que él dé a saber si había cometido algún pecado,
pecado, si había dejado su integridad a un lado y que por esas cosas le estaban aconteciendo. Y si vemos desde el capítulo 2 hacia más adelante, se darán de cuenta de que ellos estaban haciéndole ver a Job de que el pecador, si se apartaba de Jehová, iba a vivir sus consecuencias, pero si se arrepentía y volvía, Jehová lo iba a sacar de la situación en la que estaba. Y vemos en el capítulo 19 de que Job les hace saber a ellos de que lo que estaban diciendo era vituperio para él. Y eso lo podemos leer desde el verso 1 al verso 4, que es así. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Acá le está haciendo saber a ellos de que no ha pecado, no ha cometido ninguna transgresión, no ha faltado a ninguna de las cosas que él sabe que no debe de hacer. Y por estas cosas, él les hace saber a ellos de que no eran buenas las palabras que ellos estaban diciendo. Y más adelante vemos que él aún así no llegó a hacer ninguna blasfemia contra Jehová. Y podemos leerlo ya en el capítulo 42 al final, que dice así, desde el verso 7 al verso 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilhat sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Jehová siempre acepta la oración del justo, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y vemos que de eso consta el ser auténticos, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos pasando, siempre demostrar hasta el final de que somos fieles de verdad, que somos verdaderos. Y veamos qué resultado trae eso y qué resultado le trajo a Job estas cosas. En el mismo capítulo 42, del verso 10 al verso 13, dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando lo hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Vemos que después de todo lo que Job pasó, él aún así fue vituperado, fue visto como transgresor. Él no blasfemó, él cumplió con eso, él cumplió con mantenerse auténtico para demostrar de que él sí era fiel de verdad. Y vemos que después de todo lo que Job pasó, después de que él demostró ser auténtico, aún después de todas las circunstancias que él tuvo que vivir, aún así después de todo eso, Jehová lo hizo vivir en abundancia, lo hizo próspero, porque él se demostró auténtico. Y así va a pasar con nosotros si nosotros hacemos lo mismo al ser probados. Si nos mantenemos y resistimos, como dice la palabra paciencia, que es perseverancia, es mantenerse resistiendo, constantes. Si nos mantenemos así, nosotros también vamos a ser prósperos en todo nuestro camino. Así que Santiago dice de que estemos en sumo gozo cuando pasemos por pruebas. Y eso lo podemos leer en Santiago 1 del 2 al 3, que dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra fidelidad, la demostración de autenticidad de vuestra fidelidad, produce perseverancia, produce paciencia. Debemos mantenernos gozosos de saber de que estas pruebas más adelante nos van a llevar a nosotros bendición. Y podemos leer 1 de Juan 3 del 21 al 22, que dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que debemos entender de que mientras guardamos sus mandamientos estamos siendo fieles, no estamos demostrando que nuestra fe es auténtica, y si hacemos las cosas que son agradables delante de Él, todo lo que pidiéremos vamos a recibirlo.
Y podemos ver que la palabra confianza en el griego es la palabra parresia, que aparece en el Strong 3954. Esta palabra significa franqueza, rudeza, publicidad, por implicación, seguridad. Y podemos verlo en otra versión para que comprobemos esto, que dice así en la NTV. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Podemos sentirnos seguros de que vamos a poder acercarnos a Dios y pedirle todo lo que nosotros necesitemos. Debemos entender que estas pruebas nos ayudan a saber de que estamos aprobados. En 2 Corintios 13 del 5 al 9 que dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fidelidad, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Así que, hermanos, todos los días nosotros debemos hacernos notar, hacernos ver como auténticos, debemos probarnos a nosotros mismos de que estamos cumpliendo con la palabra, para que seamos aprobados por Jehová. Jehová no nos dejará que pasemos por pruebas que no podemos resistir, y eso lo dice 1 Corintios 10 del 12 al 13, que dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga; el que piensa mantenerse fiel, mire de que no se eche para atrás. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún impulso a hacer lo malo que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ser impulsado a hacer lo malo, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No todas las pruebas vienen de parte de Jehová, sino que también vienen de parte de Hasatán, y ya lo pudimos ver. Y Santiago 1.13 también nos hace saber eso, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para el mal, ni Él tienta a nadie. Siempre que nosotros lleguemos a ser probados de parte de Jehová, ya hemos visto de que siempre vamos a tener que cumplir toda la Torah, obedecer la Torah, cumplir los mandamientos. Y si nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos al ser tentados, al ser probados, quiere decir que la prueba viene de Hasatán, y ahí es cuando aún más debemos de mantenernos fieles. El primero nos seduce y nos pone a prueba usando nuestros deseos o anhelos. En Santiago 1.14 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasatán, usando nuestro deseo, nos atrae y nos seduce para que nosotros cometamos el pecado y hacer que surjan malos deseos en nosotros, como por ejemplo el internet, películas, publicidades, imágenes de la televisión, redes sociales, todo aquello que estimula nuestros pensamientos. Debemos entender que todo aquello que sirva para seducirnos, que sirva para que nuestros malos deseos sean activados, sean puestos en evidencia para nosotros y nos atraigan para que cumplamos aquello que está en contra de la palabra, siempre Él lo va a poner en cuenta delante de nosotros, porque nuestro malo deseo al estar activado es cuando surgen las pruebas. Si no nos resistimos a la prueba y complacemos a nuestros deseos, surge el pecado, como dice Santiago 1.15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si nosotros dejamos que nuestros malos deseos sean cumplidos, sean concebidos, sea de la forma que sea, si nosotros incumplimos algún mandamiento, estamos dando a luz al pecado, que es transgresión a la Torah. Y siendo consumado, siendo ya listo este pecado, da a luz la muerte en nosotros. Así que es necesario que las pruebas ocurran para mostrar nuestra fidelidad, como dice 1 Pedro 1 del 6 al 9, que dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, el cual es la salvación de vuestras almas.
almas. Y esto hay que prestarle mucha atención. Si nosotros somos sometidos a prueba para demostrar que nuestra fidelidad es auténtica, vemos que ahora no solamente vamos a salir a nosotros a bendición acá en la tierra, sino que más adelante, cuando nuestra fidelidad también sea puesta a prueba con fuego y sea hallada en alabanza y gloria, nosotros vamos a poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Si no tenemos esa demostración de autenticidad, de que somos verdaderos en nuestra fidelidad, es probable de que nosotros no podamos obtener nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Así que si resistimos las pruebas, nos acercamos a la corona de vida, como dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que resiste el impulso a hacer lo malo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y esta corona de vida es esa promesa de salvación de vida, es la que recibirán aquellos que sean resucitados y levantados en la venida de Yeshua HaMashiach. Esa corona será la señal de que esa persona se guardaron en fidelidad auténtica y verdadera. Así que para los que no la resisten, sino que se deleitan, les espera el juicio. En 2 Pedro 2, de 9 al 10 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Así que mientras aquellos que sean fieles, auténticos y verdaderos van a recibir la corona de vida, aquella promesa de salvación, aquellos que no son fieles o aquellos que no son auténticos, sino que fueron una fidelidad fingida, ellos serán reservados para el día del juicio, para la segunda resurrección, para aquel momento donde Yeshua HaMashiach se sentará en su trono y juzgará a todos los seres vivos. Así que no estamos exentos a las pruebas, eso tenemos que tenerlo muy claro, sea de parte de Jehová o sea de parte de Hasatán. Si nuestra obediencia está basada en la Torah, no habrá pecado en nosotros, no habrá ninguna transgresión, no faltaremos a ninguna prueba, sino que además de que mientras guardemos nuestra obediencia en la Torah y pasemos todas las pruebas, ya sabemos que somos llevados y impulsados a ser salvos. Siempre tendremos esa promesa en nosotros. Y para entender por qué es importante que nuestra fidelidad sea basada en la Torah, debemos conocer el significado de pecado, y eso lo veremos más adelante. Pero por ahora hasta acá culmino. Les agradezco por haber escuchado. Jehová les bendiga y les guarde. Ya nos veremos en un próximo video.